Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8 va a ser nuestro texto. Es algo sorprendente el ver cómo está la situación en el mundo y ver las ciudades vacías. Y una de las cosas que más extrañamos en este tiempo es a usted, a la congregación, a la gente alabando a Dios en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo lugar. Pero cuando empezaba el año, tal vez ninguno de nosotros imaginaba que en muy corto tiempo pudiéramos ver una cuarentena o una recomendación de cuarentena mundial. Pero esto está sucediendo. Y personas pudieran pensar que como hay una cuarentena, a lo mejor pudieran tener un tipo de vacación espiritual. Tal vez pudieran pensar o alguien pudiera creer que este es el tiempo de dormir, de invernar, de estar descansando, estar haciendo un poquito más de grasita y todo eso, pero no, ese no es el caso. Nosotros como cristianos tenemos mucho por hacer, tenemos muchas cosas que hacer en el reino de los cielos. La historia que vamos a leer en esta hora es la historia de Noé. La mayoría de nosotros sabemos la historia de Noé, sabemos que Noé agradó a Dios, dice la palabra de Dios, que el Señor habló con Noé y lo puso a predicar, le puso a hablar a la gente para que se salvase para que se salvase la gente en el arca de Noé. Pero la gente renunció. La gente no aceptó, pero dice la Escritura que él y su familia todos entraron en el arca y todos ellos fueron salvos, no murieron en esa ocasión. Pero lo que nos llama la atención o lo que vamos a leer en esta hora respecto a la historia de Noé es lo que sucedió después que bajaron del arca. Y vamos a ver Génesis capítulo 8, en el verso 15 en lo adelante. Dice la Escritura: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Te rogamos, amado Padre, en este momento seas tú glorificándote, Señor. Yo te ruego, cada persona que esté escuchando esta predicación, abra su corazón, oh Padre Celestial, y seas tú tratando en sus vidas, ayudándoles, Padre Celestial, a recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje se llama altares familiares. Y quiero hablarle por un momento acerca de edificando un altar. La palabra de Dios, hermanos, dice que Noé descendió con toda su familia del arca e hizo un altar. Así es que cuando él desciende, lo primero que él hace es un altar. Y usted, la mayoría de nosotros sabemos lo que es un altar, donde se hacen sacrificios, donde se tiene un encuentro con Dios, simbolizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo desde aquel tiempo. Ahora, cuando nosotros vemos esto que hace Noé, cuando desciende de su familia, lo que vemos que eso es un altar familiar, un altar donde la familia va a tener una relación con Dios, un lugar donde ellos pueden hacer sacrificios a nuestro Padre Celestial. Pero también vemos, hermanos, la responsabilidad de Noé para que toda su familia adore al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y eso nos deja ver, hermanos, el interés que tenía David y que debemos de tener cada uno de nosotros con nuestra familia. Cristianos
están en este momento en sus hogares, viendo las predicaciones desde sus casas, escuchando la predicación desde sus casas, alabando a Dios desde sus casas, orando a Dios desde sus casas. Pero también está otro grupo, o pudiera estar otro grupo de personas que están viendo la cuarentena como un tiempo de relajación espiritual. Y es que muchas veces, hermanos, la gente está dejando responsabilidad a otras personas. En una de las universidades de Estados Unidos, una universidad cristiana, hizo una encuesta y él estaba diciendo, o hizo una investigación acerca de los jóvenes, y se encontraron con que el 75% de los jóvenes que crecieron en una iglesia, cuando llegan a la edad de preparatoria o de universidad, no vuelven a congregarse. Y esto es no porque en las iglesias no estén haciendo lo que deben de hacer. Déjeme decirle, hoy en día las iglesias tienen muchos programas para los jóvenes. Muchas iglesias incluso cambian el estilo de música, la pintura de la iglesia. Los programas que tienen en la iglesia es para detener a los jóvenes, pero lo que realmente necesitan los jóvenes es tener un encuentro con Dios. Lo que realmente está afectando a la juventud en estos tiempos es que en sus hogares hay una ausencia de nuestro Padre Celestial, y esto es lo que va a afectar. Porque muchas veces pensamos que la iglesia es la responsable de que la gente permanezca salva o permanezca en el reino de los cielos. Y déjeme decirle que cada uno de nosotros somos responsables. Así como vemos la responsabilidad de Noé, también cada uno de nosotros debemos de ser responsables con nuestra familia. Y es que tenemos una cultura, no sé si a nivel mundial o solamente en nuestra nación, que muchas veces la gente pudiera sentirse lista, que cuando no hay un policía, esa persona puede ir a 180, 200 kilómetros por hora, y pudiéramos pensar que somos muy inteligentes. Pudiéramos pensar que somos inteligentes cuando nosotros no estudiamos para un examen y copiamos ese examen. Pudiéramos pensar que somos muy inteligentes cuando fingimos ser cristianos y no estamos siendo cristianos. Y es que todo esto tiene que ver, hermanos, con que la gente muchas veces quiere que otra persona tome responsabilidad por lo que ellos deben hacer. Ahora, los cristianos pueden estar, hermanos, en una cuarentena, pero lo que debemos de hacer cada uno de nosotros es formar un altar en nuestros hogares, donde se siga adorando al Dios Todopoderoso, donde se les enseñe a nuestros hijos la palabra de Dios, donde a nuestros hijos se les esté educando conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de dejar cualquier cosa que pudiéramos estar haciendo en esta cuarentena y tomar el rol que Dios nos ha mandado a tomar. Hay quien pudiera pensar, hermanos, que la espiritualidad de nuestros hijos es responsabilidad del pastor. Pudiéramos pensar que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos es cosa de los maestros. Pero déjeme decirle, nosotros desde nuestros hogares tenemos una responsabilidad muy grande, una responsabilidad, hermanos, dada por Dios para que nuestros hijos o nuestra familia, todos los que están alrededor de nuestro hogar, puedan acercarse a Dios, puedan entregarse a nuestro Padre, puedan vivir su espiritualidad conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la realidad que estamos viendo en estos tiempos con nuestros jóvenes o con la gente es que hay un peligro en esta cuarentena. En esta cuarentena hay personas que la están aprovechando para tener comunión entre familia. Hay personas que están aprovechando este tiempo para orar juntos. Hay personas que están aprovechando este tiempo para conocerse. Antes no tenían tiempo. Antes no estaban en casa, antes cada quien estaba en sus propios asuntos, pero hoy en día hay mucho tiempo para sentarse a platicar, para sentarse a orar, para ponerse a predicar el evangelio por los medios posibles. Así es que esa es una de nuestras responsabilidades. Y el día de hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de comenzar el futuro que queremos para cada uno de nosotros. Pero también nos encontramos con personas que terminando esta cuarentena saldrán igual o peor que antes.
porque están haciendo de sus hogares un lugar, hermanos, no de adoración, sino un lugar de entretenimiento, y queriendo dar la responsabilidad a otras personas y no tomando sus cargas. La palabra de Dios nos habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, nos habla desde el versículo 1, comienza a hablar acerca de los mandamientos. Dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La responsabilidad que Dios está dando es a los líderes de familia, las cabezas de familia, los que están a cargo de una familia. A ellos les está dando este mandato el Señor. También ahí mismo dice la palabra de Dios, ahí en el verso 6 de Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo el Señor es lo que debemos de hacer con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. La mayoría de los hogares cristianos, o en su mayoría, hay jóvenes ahí dentro de esa casa. Y cuando tú lees estas estadísticas de que los jóvenes, después de que cuando ellos comienzan a ser más independientes, se alejan de Dios, tiene que ver con una ausencia de Dios en el hogar. Porque cuando Dios está en el hogar, yo no dudo que pasen por ataques y batallas, pero todo es diferente porque Dios está a cargo. Y le voy a hablar un momento acerca de ponga los pies en la tierra y sacrifique en su altar. Y tal vez alguno de nosotros o alguien de los que están escuchando a lo mejor ya tienen la repisa y algo para poner un altar ahí en su casa. No estamos hablando de ese tipo de altares. Estamos hablando de un altar familiar donde toda la familia se une para orar, donde toda la familia se reúne para hablar del Todopoderoso, o donde nosotros podemos descansar en Dios, un espacio donde nosotros podemos sacrificar algo para Dios y algo puro. Ahí en nuestro texto, en el libro de Génesis capítulo 8, dice en el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice la palabra de Dios, Noé agarró de los animales puros, de los animales limpios. Esto nos habla, hermanos, a nosotros como cristianos, de tener un altar en el hogar donde demos lo mejor de nosotros. Ahorita no puede usted tal vez congregarse en el templo, en el edificio de la iglesia, pero en su casa puede dar lo mejor a Dios, puede entregarle tiempo de oración, puede entregarle una ofrenda de alabanza, puede estar alabándole con todo su corazón, entregar lo mejor, algo puro. Ahora también el altar que tenemos en la casa sirve para sacrificar ahí arriba todo lo que estorba, el orgullo, el egoísmo y todo lo que nos está impidiendo como cristianos avanzar. Pero ofrezcamos en ese altar algo puro, que dediquemos lo mejor, la mejor ofrenda, la mejor alabanza. Ahora, cuarentena, hermanos, bíblicamente no significa invernar, porque hay mucho cristiano que en esta cuarentena se la pasa durmiendo. Hay padres que a los hijos los tienen durmiendo desde las muy tarde, se duermen muy tarde y los levantan muy tarde. Yo no me puedo imaginar cristianos que se estén levantando a la 1, 2 de la tarde, eso es algo como impensable. Pero cuarentena, hermanos, no significa invernar. La palabra de Dios cuando habla de 40 nos muestra un cambio. Usted se puede encontrar con que 40 días y 40 noches en el diluvio, 40 años por el desierto, 40 días de ayuno y 40 días, hermanos, en muchas áreas, o el mismo número como el número 40 significa un cambio, que pasamos de un lugar a otro o que pasamos, hermanos, de una situación a otra.
que vamos a ser diferentes después de este tiempo. Y esa es la esperanza que debemos de tener cada uno de nosotros. Por eso la intención de este mensaje es que cada uno pueda doblar rodilla en sus hogares, tener un espacio donde esté alabando a Dios, tener un espacio donde le esté entregando la gloria, la honra, la alabanza y la adoración al Señor. Pero muchas veces, hermanos, pudiéramos estar ignorando que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo omnipresente y no le estamos adorando como debiera. Así es que, pasando todo este tiempo, debemos de tener esperanza que saldremos mucho mejores. Debemos de tener esa fe. Ten en tu hogar un altar donde puedas tener intimidad con tu Dios. En mi casa y en su casa yo tengo un espacio en el patio donde me gusta orar. En ese espacio tengo un área de pasto y pongo una silla ahí, me siento. Hablo con Dios, platico con Dios, oro ahí, alabo a Dios. Ese es el espacio, para mí ese es mi altar, un lugar donde puedo conectarme con mi Padre, un lugar donde yo puedo desahogarme con mi Padre, un lugar donde yo puedo sentir a mi Padre. Muchas mañanas, antes de irme a la oración, yo he encontrado a mi esposa de rodillas en la cama, orando a Dios. Y eso es algo que verdaderamente da alegría, ver cómo las personas tienen un lugar, un altar en sus hogares donde puedan conectarse a su Padre Celestial. Usted es libre de tener hacer de su casa, hacer de su hogar una cantina. Usted es libre para hacer su casa un lugar de diversión. Ahora, divertirse no es malo cuando lo hacemos en el orden de Dios. El problema, hermanos, es cuando nosotros entramos en un tiempo de pura diversión y no estamos considerando a nuestro Padre Celestial. Hay gente que ya se acabó todas las películas de Netflix y no tiene una relación con su Padre, y el enemigo está aprovechando esta situación para separarle de su Padre Celestial. Y lo está dejando desarmado, y lo está dejando débil, y lo está llevando cada día más y más a la tentación. Y esto es algo que nosotros debemos de evitar. Necesitamos, hermanos, tener una concentración en lo espiritual, una responsabilidad en el área espiritual. Tú puedes hacer de tu hogar una cantina, lo que tú quieras, pero el consejo que se te da, el consejo que nos da la Escritura es que en tu hogar sea un hogar santo, un hogar donde se alabe al Señor, un lugar donde se celebre la resurrección de Cristo, un lugar donde Dios siga siendo soberano para ti. Eso es lo que necesitamos como cristianos. Quiero hablarle, en último lugar, el altar hace que se abra el cielo a tu favor. Ahí en nuestro texto, en el versículo 20 al 21 dice la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, dice la Escritura. Ahora me llama la atención en el verso 21, dice: y percibió Jehová olor grato. De repente, hermanos, vemos Noé desciende del arca y lo primero que hace es un altar, sacrifica al Señor. En ese altar, me imagino, se ponen a orar, se ponen a buscar la presencia de Dios, hacen un sacrificio al Señor. Inmediatamente, dice la Escritura, y percibió Jehová olor grato. ¿Y por qué digo que se abrieron los cielos? Porque se obtuvo un favor hacia nosotros. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. El altar de Noé le funcionó. Noé logró algo para todos nosotros cuando él estaba haciendo ese altar. Por eso es necesario que cada uno de nosotros haga un altar en su hogar donde se esté adorando, donde se esté glorificando el nombre del Señor, donde se esté reuniendo la familia a adorar al Señor, porque se abren los cielos a favor de ese altar, a favor de esa familia. El altar
y ese sacrificio abrió los cielos a nuestro favor. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, hay una historia, es la historia de Jacob. Y en esa historia de Jacob, hermanos, nosotros nos damos cuenta cómo Dios habla con Jacob, cómo Jacob tiene un sueño con Dios. Dice la Escritura, ahí en Génesis, en el capítulo 28, desde el verso 10, Génesis capítulo 28, desde el verso 10 dice la palabra de Dios: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Una de las revelaciones que vemos aquí es que cuando tú pones tu mente, tu cabeza, tus pensamientos sobre la roca que es Cristo, comienzas a tener una visión diferente. En el verso 12 dice: Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Esto significa como un altar. El verso 19: Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Vemos en la Escritura, viene huyendo Jacob, viene huyendo de su hermano, lo quiere asesinar, se quiere vengar de lo que él ha hecho. Entonces la palabra de Dios dice, hermanos, que él viene a ese lugar, se acuesta. Ese lugar era Betel, y dice la Escritura que Abraham, en ese mismo lugar, Abraham, hermanos, entre Betel y Ai, él hizo sus altares en adoración al Señor. Así es que esos altares que hizo Abraham, hermanos, provocaron que también Jacob pasara por ahí y recibiera promesas. Entonces, cuando tú haces un altar al Señor, abrirás o lograrás que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre ti, sobre toda tu familia. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros pueda edificar un altar en sus hogares. Y no hablo de un altar material, no hablo de un lugar donde tú puedas poner unas veladoras y una imagen. Hablo de un lugar donde tú puedas adorar al Dios vivo, donde tu fe pueda ser activada, donde tú puedas adorar al Todopoderoso. De ese altar estoy hablando, de un altar donde juntes a tu familia y estés viendo las predicaciones, estés alabando a Dios, estés leyendo la Escritura, le estés hablando a alguna persona de Cristo. Porque el Evangelio no está en cuarentena. La iglesia, hermanos, no está en cuarentena. El reino de Dios no está en cuarentena. Nosotros seguimos adelante. El reino de Dios nadie lo ha parado y nadie lo podrá parar. El reino de Dios, hermanos, es para siempre. Su palabra es para siempre. Él es para siempre. Así es que lo que necesitamos cada cristiano, hermanos, es hacer un altar, hacer un lugar de adoración, porque vemos que eso le funcionó a Noé, eso le funcionó a Abraham, eso le funcionó a Jacob, un altar. Y tú y yo podemos hacer lo mismo ahí en casa, un lugar de adoración, un lugar de entrega, un lugar donde tú y yo y todos podamos hablar con nuestro Padre Celestial.
En el libro de Hechos, capítulo 16, también tenemos una historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas están en una situación, hermanos, dificultosa. Ellos están en la prisión, ellos han sido torturados, ellos están heridos, ellos están en una prisión, hermanos, donde huele feo, hay ratas, hay todo tipo de animal, porque dice la Escritura que lo llevaron a lo más profundo de la cárcel. Y en ese lugar, hermanos, está lo peor, pero ahí ellos hicieron un altar a Jehová. Ahí ellos se pusieron a alabar a Dios. Ahí ellos se pusieron a darle gloria a Dios. Hicieron un sacrificio en ese altar, el sacrificio de la alabanza. ¿Por qué le digo que es un sacrificio? Porque después de molido tu cuerpo, la alabanza es un sacrificio. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios abrió los cielos y derramó poder sobre ese lugar. Dios se glorificó en ese lugar, hermanos. Dios, hermanos, mostró a Pablo y a Silas su poder en ese lugar. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Permitirle a Dios, hermanos, permitirle a Dios que bendiga nuestros hogares. Necesitamos un altar en nuestros hogares. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu altar? ¿Cuál es el altar que tienes en tu casa? A lo mejor la sala hay una mega televisión, ahí donde tú estás viendo todos los partidos de deporte, todo lo que son deportes, y no tiene nada de malo eso, pero pasas a lo mejor mucho tiempo ahí más que en la fe. Yo te animo a que establezcas un lugar de adoración, un lugar donde estés entregando tu corazón a Cristo, donde estés teniendo comunión con Cristo. Puedes pasarla bien después de que te entregues a Cristo. Después de que estés alabando a Cristo, levántate, ora a Dios, clama a Dios. Al mediodía haz lo mismo que hacía Daniel, clama a Dios en la noche. Y en lapsos, en medio de una adoración y otra, yo sé que tú puedes leer un buen libro, sé que puedes estudiar la Biblia, sé que puedes hacer algo en tu altar. Y también puedes hacer otras cosas más, claro, algo cosas que le agradan al Señor lo puedes hacer. Pero ¿quieres ver bendecida tu casa? ¿Quieres ver bendecido tu hogar? Permítele a Dios derramar bendición sobre tu hogar. Haz un altar en tu casa. Dale honra a tu casa. Dale un estatus a tu casa. Que no sea un lugar de abominación. Que no sea un lugar de perversidad, sino que sea un lugar donde hay un altar dedicado al Todopoderoso. Eso siempre le va a dar bendición a tu hogar. ¿Cómo está tu hogar? Te pregunto en esta hora. A lo mejor estás aprovechando este tiempo para hablar mal de toda la gente o para estar viendo los defectos de toda la gente. Pero puedes aprovechar este tiempo para ver la necesidad de toda la gente y orar por todos. Puedes ver tal vez cosas que están sucediendo alrededor del mundo y tal vez digas esto no es nada, pero al mismo tiempo puedes decir sea lo que sea, yo pongo mis manos o pongo mi vida en las manos de Dios, mejor dicho. Así es que yo te animo, edifica un altar en tu casa. Altares familiares se llama esta predicación porque es necesario que cada uno de nosotros tenga un lugar de adoración en nuestro hogar. Que nuestro hogar, hermanos, siempre represente a nuestro Padre Celestial y alguna persona espiritual pueda ver que arriba de nuestro hogar están abiertos los cielos para bendición. Yo te animo, hazlo, alaba a Dios en tu hogar, que sea un lugar de adoración y recuerda, no son vacaciones espirituales. Alguna ocasión he escuchado algunas ocasiones que dicen, pastor, es mi cumpleaños, me voy tanto tiempo, no quiero venir a la iglesia, quiero descansar porque es mi cumpleaños, como si fuera un sacrificio, como si fuera una tortura. Es todo lo contrario. Este tiempo es para salir mejor de esta cuarentena, para salir victoriosos, para salir con un conocimiento más grande, para salir con una humildad más grande, para salir con una mansedumbre más grande, para salir más bendecidos que antes. Yo te animo, establece la presencia de Dios en tu hogar, porque seguiremos alabando a Dios aquí en la casa del Señor, pero tú eres responsable en tu casa, de toda tu familia. Haz en ese lugar un espacio donde Dios se sienta a gusto. Dios te bendiga. Cristo te ama.